¿Ya? Entonces, la estratificación social, ¿sí? Hagamos un recuento de la anterior clase, ¿sí? Pequeño recuento para así poder tener una idea en la otra, en el siguiente tema que nos toca, ¿sí? Entonces, la estratificación social da cuenta de la desigualdad, ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como de los individuos dentro de cada grupo. El estudio de la estratificación permite comprender cómo funciona una sociedad y las relaciones entre los grupos sociales y los individuos, ¿sí? Un estrato es un conjunto de individuos que comparten una misma posición social, que reciben los mismos beneficios o perjuicios por su inclusión en el estrato al que pertenece o en su efecto por su exclusión respecto a los demás estratos, ¿sí? También hablábamos, chicos, no sé si recuerdan, las castas y los estamentos y clase social, ¿sí? La movilidad social es la capacidad de un individuo de cambiar sus condiciones socioeconómicas, bien sea dentro de su propio grupo, movilización horizontal, como para desplazarse hacia otro, movilidad vertical, de la posibilidad de movilidad que ofrece una sociedad depende de la clasificación de los grupos por castas, estamentos o clases sociales, ¿sí? Las castas y estamentos en la colonia, ¿sí? El sistema de estratificación social que veíamos durante la colonia fue mixto, pues se puede entender desde los conceptos de estamentos y castas. Por otra parte, en la colonia se denominó castas a otros grupos raciales surgidos del mestizaje, quienes por esa misma condición ocupaban los lugares más desfavorecidos dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces nosotros vimos la estratificación como era su jerarquía, ¿sí? El primer estamento era de los blancos españoles que detentaban el poder, ¿sí? Les voy a compartir para que puedan ver más o menos la estratificación social de la antigua colonia, ¿sí? Les voy a compartir y que me puedan avisar si se puede observar, ¿sí? Para ahí subrayar, ¿sí? A ver, ahí. Ahí se puede observar Tabata. Sí, Licen, sí se Ya, ve. muy amable, ¿sí? El primer estamento, aquí está, ¿sí? Que subrayamos, donde está subrayado, si pueden observar, ¿sí? El primer estamento estaba con los blancos españoles que detentaban el poder políticos, virreyes, capitanes, generales, ¿sí? Generales, etcétera, judicial, oidores, magistrados, ¿sí? Primero eran los virreyes, capitanes, a ver, los capitanes, Buenas, buenas gen- tardes, miss. buenas tardes, Maximiliano. Bienvenido a la clase. Y en lo judicial, los oidores y los magistrados, ¿sí? Como los religiosos, aquí que estoy aquí, los obispos y los arzobispos, ¿sí? Aquí están caracterizados, aquí como ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Aquí están. ¿Sí se puede observar lo que estoy subrayando, mis chicos? ¿Sí se puede ver o no? Tabata Maximiliano, ¿sí se puede ver? Sí, Licen, sí se puede ver. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, los nobles indígenas, ¿sí? Y caciques cuyos privilegios eran conservados para qué?
sirvieran de intermediarios entre las autoridades reales y las masas indígenas. También estaban aquí los nobles indígenas, ¿sí? Aquí pueden observar que los nobles indígenas también tomaron parte, ¿sí? En, en en la jerarquía o en el primer estamento, ¿sí? Que se puede ver, ¿sí? En el segundo estamento, ¿sí? Que están los blancos españoles, ¿sí? Los menos adinerados, ¿sí? Los blancos españoles. Hagamos con otro color, ¿ya? Hagamos, ¿dónde serán los otros colores? Aquí está. Con otro color hagamos, ¿sí? Para el segundo estamento. Ya, el segundo estamento, dos, estaba dirigido por los blancos españoles, los que eran menos adinerados, los blancos nacidos en América, que eran blancos criollos, ¿sí? Que ejercían profesiones liberales, eran comerciantes y funcionarios. Primero eran comerciantes y o funcionarios, ¿sí? Estos eran de menor rango, ¿sí? Eran los cabildos que aspiraban a situarse en el estamento, ¿sí? Superior y en algún momento pudieron merecer o comprar títulos nobiliarios para ascender solamente. Entonces, ellos veían que para ascender en los estamentos o en la jerarquía social, ellos realizaban, ¿sí? Estas tareas de incluso tener títulos comprados, ¿no? ¿Ya? También tenemos el tercer estamento, ¿sí? Vamos a hacer con otro color para que ustedes se puedan fijar, ¿sí? El tercer estamento, ¿sí? El tercer estamento era aquellos, ¿sí? Pongamos el tercero, ¿sí? El tercer estamento era gente sin capacidad económica, explotados por los estamentos superiores, constituían el grueso de la población en la colonia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran, mis chicos? Voy a mover un poquito. Los, en el tercer estamento, chicos, en este estamento eran los españoles pobres y las masas indígenas. ¿Por qué creen que eran los españoles pobres, mis chicos? Porque algunos decían que en ese entonces ellos se hacían em, parte de la sociedad pobre, ¿no? Donde ellos tal vez no adquirieron terrenos, tierras, ¿sí? Para ellos ser dueños o terratenientes, para poder explotarles a las diferentes personas, como eran a los indígenas, ¿sí? Y a los negros, ¿sí? Entonces, ustedes como saben, ahí se provocó el mestizaje, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí? La Revolución Cubana, ¿sí? La Revolución Cubana, mis chicos, voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Me salió otra vez. Ya, a ver. ¿Ya? La Revolución Cubana, ¿sí?
¿Ustedes han escuchado sobre la Revolución Cubana, algo? No sé si alguien haya escuchado de ustedes, Tabata o Maximiliano, Madeline. ¿sí? Algo nos decían Tabata, no sé si no le escuché muy bien. Bueno, sigamos. Ya. La Revolución cubana fue un hecho histórico que no solo marcó el pueblo de Cuba, sino a toda Latinoamérica y el mundo. ¿Sí? Entonces vamos a subrayar en todo nuestro documento nuestras ideas principales. Entonces, la Revolución cubana, ¿sí? Ay, ¿cómo se llama? Fue un hecho, ¿qué fue? Un hecho histórico, ¿sí? ¿De qué pueblo, mis chicos? Que habla aquí, del pueblo de Cuba, ¿sí? Sino a toda Latinoamérica que llegó esta revolución, que llegaron a saber en toda Latinoamérica y el mundo, ¿sí? Entonces, esto nos habla sobre como antecedentes o nuestra introducción, que vamos a hablar sobre la Revolución cubana. Recordemos que fue un hecho histórico que ha sido plasmado hasta el día de hoy. ¿Sí? Digamos. ¿Ya? Entonces también hablábamos de los personajes, hablamos sobre los personajes de la República Cubana, como Fidel Castro, Ernest Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cifuegos y Humber Matos. Entonces, todos estos personajes fueron parte de la Revolución Cubana. Por ejemplo, el primer personaje, ¿quién fue? Primer personaje, Fidel Castro. Segundo personaje, Ernesto Che Guevara. Después, el tercer personaje, Raúl Castro. Y después, Camilo Ciego fue. ¿Sí? Y el quinto. Entonces, ha habido 5 personajes que fueron parte de la Revolución Cubana. ¿Sí? Aquí, que les puedo subrayar para que ustedes puedan ver, ¿sí? Sí se me escucha claro, Maximiliano. Sí se puede observar bien. Ya, sigamos. ¿Sí? Las causas y consecuencias que hubo de la Revolución Cubana, ¿sí? Las causas principales que están aquí donde les subrayo es el régimen dictario de Fulgencio Batista, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo ellos hacían sus expediciones de la guerra, ¿sí? Miren cómo les hacían a los que les avisaban, a los que les hacían parte, y aquí les atormentaba, ¿sí? Para que sean acribillados, ¿sí? También la primera causa es el régimen dicta- dictatorial de Fulgencio Batista. También la segunda causa fue fuerte desigualdad económica. La tercera, la dependencia de Estados Unidos, ¿sí?
como pueden ver aquí, para que no se pierda, y la fuerte crisis que azotaba a Cuba. ¿Qué creen? ¿Qué crisis que fue de Cuba? Fue la crisis económica, ¿sí? Entonces, esto también trajo consecuencias para la Revolución cubana. Aquí están las consecuencias donde les puedo subrayar, ¿sí? Los cambios en en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. Un momentito, por favor. Ya, entonces, como consecuencia principal, ¿sí? Es los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. Primera, ¿sí? Primera consecuencia es aquella, ¿sí? Una nueva ley de alquileres redujo su valor en su 50%. Esta es la segunda consecuencia de la Revolución cubana. Y la tercera, se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas, ¿sí? Y como cuarta consecuencia, sí, que ustedes pueden ver, también se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. Sí, recordemos que a nivel social, cultural, económico, sí, lo más que aquí en este tiempo tuvieron problemas fue económicos y políticos, ¿sí? Por tomar decisiones eh, favoreciendo a los altos y teniendo convenios incluso, ¿sí? Ya querían tener, hacer su propio gobierno, tener sus propios ideales y lo social, ¿sí? Sigamos. Voy a borrar, ¿sí? Borremos. ¿Ya? Sigamos. Entonces, los inicios de la Revolución cubana, en México, Castro organizó la expedición del Yate Grama, ¿sí? Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana creció mientras que la represión contra los militares antidictatoriales no dejaban de crecer. Entonces, nuestras ideas principales, ¿sí? Son que en México Castro organizó la expedición del Yate, ¿sí? En Granma. Espérenme un momento. ¿Ya?
Entonces, ¿sí? Castro y su movimiento el 26 de julio crearon un foco guerrillero de Sierra Maestra. Crearon un foco guerrillero de Sierra Maestra, ¿sí? Que consolidaba en la sierra la oposición urbana, ¿sí? Está claro hasta aquí, Maximiliano, verá que estamos subrayando nuestras Sí, ideas principales, sí, ¿sí? Miss. Muchísimas gracias, ¿sí? Tengo que estar escribiendo y borrando. Digamos, ¿ya? También fue la apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario. ¿Sí? Por su experiencia revolucionaria, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro, ¿sí? Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma de poder, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí, ¿sí? Que quienes fueron al mando, Raúl Castro, ¿sí? Aquí, y Juan Almeida. Y la coordinación, primero fue al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y quien fue al mando de los militares fue Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, ¿sí? Sí, por su experiencia revolucionaria, los cuadros comunistas, el ejército rebelde fue uno con el aval, o sea, con el permiso de Fidel y Raúl Castro, ¿sí? Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución, ¿sí? Entonces, y es así como rápidamente hubo la toma de poder, ¿sí? Entonces, así podemos ir, como vamos subrayando las ideas principales, es cómo se puede entender de mejor manera lo que es la Revolución Cubana. Sigamos. Mire, ahí están las expediciones a mando de Fidel Castro, ¿sí? Y de su hermano. Lazos con la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas se acentuó el conflicto. En febrero de 1960, cuando el legado soviético en La Habana se ofreció adquirir todo el azúcar necesario para sostener al régimen, no solo garantizó a Fidel Castro grandiosos recursos económicos, sino también asesores militares y armas de todo tipo. Y desde entonces los lazos entre Cuba y la Unión Soviética, ¿sí? Se estrecharon. Digamos. Fidel Castro y Nikita Khrushchev en 1962, ahí hicieron el pacto de la Unión Soviética, ¿sí? Ya, la caída de Fulgencio Batista, ¿sí? En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista
y aceleró la caída de la dictadura ya sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento. En agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959 con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo. Los seguidores de Castro tomaron La Habana. Él es Fulgencio Batista, ¿sí? Mírele, conózcale quién fue parte de la revolución y quién fue el que inició esto de la revolución cubana, ¿sí? Y también tuvo la caída, ¿sí? Rápidamente en la revolución cubana, Fulgencio Batista. Sí, rápidamente Batista se exilia de Cuba y huye con una fortuna de 100 millones de dólares. ¿Sí? Sí. Miren, aquí está en ese tiempo, el periódico que ahí les anunciaba todo lo que lo que aconteció, lo que era la dichosa Revolución Cubana. ¿Sí? Y las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones finales fue que en 1958, el 28 de diciembre, toman a Santa Clara Batista, huye a España, ¿sí? También en 1973 Batista muere. Y en 1976 Fidel Castro es presidente comunista de Cuba, ¿sí? Entonces nosotros podemos entender que la desesperanza, ¿sí? Que tenía en la Revolución Cubana, rápidamente se dice que acaba con Fidel Castro, ¿sí? Teniendo todas estas expediciones mediante guerras, expediciones militares, donde ustedes creen que en las expediciones militares no hubo gente que tal vez murió y cobró con su vida, pues sí, sí, toda esa revolución, esa manera de imponer, ¿sí? O adentrarse a territorios o a querer gobernar, ¿sí? Eso sufren violencia, ¿sí? Territorial, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Maximiliano? ¿Está claro? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya, entonces, si está claro, mis chicos, vamos a proceder a explicar sobre el debercito correspondiente, ¿sí? Un momentito que le voy a cargar para explicarles la tarea. ¿Sí se puede observar ahí bien, Maximiliano? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? ¿Sí? Después de haber visto la Revolución Cubana, nosotros vamos a ver las causas y consecuencias. Vamos a transcribir, ¿sí? Primero, primero vamos a hacer causas de la Revolución Cubana y después ponemos consecuencias de la Revolución Cubana. Entonces, en el material de trabajo va a estar el material y ustedes pueden abrir y copiarlo, ¿sí? Ustedes pueden copiarlo y así transcribir, pero si tal vez ustedes no desean copiarlo,
pueden investigar, ¿sí? Entonces, en este caso sería causas. Las causas serían, a ver, vamos a ver cuántas causas son. Una, dos, tres, cuatro. Todas estas cuatro vamos a tratar de transcribirlas, ¿sí? Y como tareita sobre las consecuencias, ¿sí? Vamos a ver cuántas consecuencias son. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, así mismo, como hay causas cuatro, debe también haber consecuencias cuatro. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro sobre lo que tienen que hacer a base de la tareita? Sí, Maximiliano, ¿está claro? Sí, me hiciste claro. Ya. Nada más que decir, mis chicos, traten de subir la tareita correspondiente. No va a haber límite de tiempo. Voy a tratar de ver si subo hasta en la noche. Voy a ver si subo hasta en la noche para que ustedes puedan ver y observar, ¿sí? Y, y sí, hasta mañana en la mañana yo ya estaría subiéndoles, mis chicos, la tareita, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta en cuestiones de la tareita, algo? ¿No? ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto para allá. Entonces, así mismo, como hay causas, una, dos y tres y cuatro. Ay, no se borra. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Pueden abrir el material de trabajo y copiar. No hay problema. Ay, Dios mío, no se borra. Ya. Ya, Maximiliano, entonces eso ha sido hasta el día de hoy, ¿sí? Nuestro temita correspondiente, ¿sí? Eso ha sido hasta el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y noche también y que tengan una excelente semana. Cuídense, mis chicos. Bye, mis chicos, cuídense.